como corresponde. Bueno, buenas noches. Saben que estamos en este espacio del seminario y taller de escritura con un invitado de quien les he hablado, pero además de quien hemos leído algo ya en la última semana, es Juan Manuel Manarino. Juan es periodista, es docente, es licenciado en comunicación social. Participa, voy a leer, estoy haciendo trampa, Juan. Voy a leer el resumen que preparó la licenciatura para la presentación, para el flyer de esta presentación. Participaste, dice esto, vos después nos corregís o ampliás, en diversas redacciones periodísticas. Actualmente colaborás con Anfibia, Revista Crisis, El Cohete a la Luna, El Diario.ar, Gato Pardo, Infobae, Revista Eñe, La Nación y La Agenda, entre otros medios. Usted dirá si todo esto es así o hay que actualizar. Sí, está bien, sí. Una síntesis. Algunas cosas por ahí permanecen más, otras menos, pero bueno, así es el periodismo, así que bueno, es una buena forma también de ir arrancando la charla, ¿no? Hay un aspecto ahí de la presentación que no está mencionado, digamos, en esa presentación, que es tu vínculo con el teatro. Todo ese largo tiempo de teatro íntimo, no sé si permaneció, supongo que el COVID habrá hecho estragos en la posibilidad de su desarrollo, pero bueno, me parece es un perfil lindo también para que sepan o conozcan de vos, por esto de cuántas cosas perfilan a alguien que se dedica a escribir, porque ese es su oficio principal, ¿no? Uh-huh. ¿Sigue eso o no? ¿O no en este momento? Bueno, fue durante bastante tiempo la experiencia de teatro íntimo y bueno, ahí también dirigía, además de a veces escribir, no siempre, a veces adaptábamos textos y era más, mi rol era más de director, también actué también en algún momento, pero bueno, sí, fue una experiencia linda. Ya incluso antes de la pandemia, digamos, yo ya la había dejado, pero fueron muchos años de hacer teatro en casas, y bueno, sí, creo que un poco la cuestión de la escena, del escenario, y el montaje, y la narración, a veces se cruzan, ¿no? Como distintos quehaceres, digamos, ¿no? Así como hay gente que también hace periodismo y escribe ficción. Bueno, en mí también estuvo el teatro durante mucho tiempo muy presente, ¿no? Me pasa que, bueno, a veces es difícil sostenerlo porque es una actividad que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, y a veces, nada, ya el periodismo requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Ya vamos a profundizar un poco eso, entonces a veces, bueno, las energías no son las mismas, ¿no? Pero realmente el teatro es un espacio muy, muy rico y muy enriquecedor de la condición humana y a su vez de la creación, ¿no? O sea, a mí o sea, ahora como espectador, digamos, ¿no? Pero me ha dado muchísimas herramientas. Así que bueno, es algo muy lindo. Bueno, me parece que está bueno empezar por ahí también, ¿no? Para empezar a conocernos yo te conozco, pero digo, que empiecen a conocerte y también vos contar lo que vos quieras contar. Si bien el centro de este encuentro, de esta clase abierta, es hablar de la crónica periodística, del periodismo narrativo, me parece interesante hacer algo de este camino de contar cómo se forma un cronista, ¿no? ¿Qué camino hace un cronista? Porque los estudiantes de este espacio, el Seminario y Taller de Escritura, están haciendo una licenciatura en comunicación social, y la crónica es un género del periodismo, pero diría que no es solo del periodismo, digo, es también muy amigo de la literatura y de otros espacios. No sé cómo contarías vos el recorrido que te trajo hasta acá. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte por esta nueva posibilidad de charlar, de reflexionar, que es muy importante para mí porque
no son muchos los espacios en los cuales uno pueda parar un poco digamos, la producción o el quehacer cotidiano y pensar, ¿no? Reflexionar sobre la práctica, algo que me parece fundamental y que creo que hace mucha falta en el periodismo a nivel general. Así que nada, un placer como siempre, Moni, poder charlar con vos y con los chicos, las chicas de este curso. Así que bueno, muy agradecido y bueno, buenas noches para todos y para todas. Bueno, por ahí podría empezar con una pregunta yo hacia los chicos, hacia las chicas, si se me ocurre pensar en algo concreto que es, no sé, ¿quiénes piensan hacer periodismo alguna vez de los que están allí, ¿no? ¿Piensan dedicarse al periodismo o no lo ven ni como una idea remota, o sea, no lo ven como una idea posible, sino como algo remoto y lejano? A ver quién quiera responder. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Silvana y sí, me gusta mucho el periodismo. Trabajé en una radio haciendo un magazine informativo y es algo que me llama la atención. Me gusta investigar lo que es la vida cotidiana y algunas situaciones de la sociedad, ¿no? De la gente, por qué piensa como piensa o por qué reacciona como reacciona ante determinadas situaciones. Bien. O sea, acá todos mis compañeros y la profe, yo tengo un problema físico y me llama a investigar por ese lado. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué no sé, uno va caminando por la vida y se dan vuelta para mirarnos? En ese sentido me gusta mucho investigar. Bueno, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Buenas noches. Eso, dale. Perdón que no prendo la cámara, está rota, por eso. No hay Soy problema. Albano. Y el periodismo me atrae, pero sobre todo me atrae la escritura. A mí me gusta escribir y yo quería hacerte una consulta, que es cuando escribís literatura, no crónica, no una noticia. ¿Tenés algún proceso? O sea, ¿arrancás por el final, arrancás por el principio, creas los personajes? Para saber, o sea, me gusta tu forma de escribir y me da curiosidad. Bueno, gracias Albano por la pregunta. Ahora vamos a eso. La retengo para hablar Perdón, mejor. perdón. Sí, no hay problema. Quisiera saber si alguno más de ustedes, digamos, nada, piensa la idea de dedicarse al periodismo el día de mañana o está haciendo periodismo además de que está estudiando. Bueno, ya estudiar la carrera que eligieron de alguna forma los vincula al periodismo, pero bueno, como ustedes saben, hay un montón de posibilidades en el área de la comunicación que no necesariamente tienen que ver con el periodismo, ¿no? Juan, no sé si estás con celular, por ahí no estás viendo algo del chat, si querés te lo leo. Dale. Y de todos modos, invito a todas, a todos, a que si tienen audio, lo digan, no lo escriban, lo digan, ¿sí? Para hacer un poco más ágil también el contacto. Martín, no sé si tenés posibilidad de abrir el audio, si no, leo yo, pero... Sí, no quería Dale, metele. superponer a veces con el delay y todo eso. No hay problema. Bueno, hola compañeros, compañeras, hola Juan, hola profe. No, básicamente yo lo que había puesto, digamos, en el chat era que yo hace un año prácticamente me dedico a lo que es el periodismo local en Berazategui, zona sur de Buenos Aires. Y bueno, también un poco de lo que es noticias de alrededor, de zona sur. Y me gusta la tarea laboral, me gusta, es algo que es interesante para mí. Me gusta mucho, justo estamos hablando de la cronista, del cronista el otro día, y yo siempre me imaginé o me hice el ideal
quizás no escribiendo porque, bueno, no es de mis mayores virtudes, las enfrento, no tengo problema, redacto, aprendo de los errores también, porque, bueno, es algo, una debilidad, por si se le puede poner un título, que, nada, yo me imagino más como un cronista en una radio, en una televisión, digamos, más hablando que escribiendo, pero, digamos, respecto a trabajar del periodismo en sí, digamos, el formato que sea, lo veo como quizás fácil de trabajar a nivel local, pero si tenemos que pensarlo como dedicarnos la vida de lleno al periodismo, quizás no, porque la masificación de los medios de información es tan complicada quizás ingresar y obtener una remuneración que nos pueda valer de llegar a fin de mes o vivir día a día, sobre todo pensando en uno mismo y teniendo una familia a cargo, por ejemplo, que quizás dificulta eso de poder dedicarnos de lleno al periodismo como un estilo de vida. Sí que puede ser interesante un hobby y una entrada pequeña a nivel local porque la remuneración es mucho menor, que es lo que puse también en el chat. Yo creo que eso es lo que quizás dificulta mi ideal de llegar a hacer lo que yo quiero. Obviamente uno se inspira y infla el pecho y le da para adelante con lo que sea y trata de llegar al objetivo, pero a veces uno es un poco pesimista, por lo menos yo, y digo, bueno, y si no llego, ¿qué hago en mi vida? Entonces, bueno, desarrollo otras virtudes, pero trato de llegar a eso. Pero veo una dificultad en eso de dedicarse, como decías vos, Juan, al periodismo. ¿Me gustaría? Sí. ¿Es posible? Sí, pero tiene su dificultad, que bueno, obviamente es la que atravesamos económicamente. Más que nada por eso. Y obviamente la burocracia que hay detrás y todo eso. Pero bueno, entendiendo también que los medios son un negocio. Esa es la respuesta. Perdón si me fui muy por las ramas. No, para Está nada, me bien. parece. Hay otra respuesta y de nuevo invito a quien la escribió, que es Ana Victoria, si querés y podés contarla, si estás con micrófono no lo sé. Va a estar, estás, no sé si podés responder también en audio. Vemos que lo activaste pero no te oímos todavía. ¿No? Bueno, sí, te leo lo que... lee así. No te escuchamos. Te leo lo que dice Ana Victoria. Dice, por mi parte, el periodismo no me interesó nunca, salvo por la escritura, la literatura, como dijo el compañero. Y los géneros que estamos viendo con la profe me coparon muchísimo. Es otra forma de narrar e informar. Me parece hermosa, eso dice Ana. Bueno. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar y contar un poco lo que, en la línea de lo que hablaron los compañeros, las compañeras. Si no, bueno, sigo yo. Santiago levantó la mano, dale. Santiago, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Juan. Bueno, un poco por ahí, si entendí bien la consulta, es si habíamos tenido alguna experiencia o por qué nos interesamos por el periodismo. A mí también cuando empecé la carrera, por ahí era algo a lo que le tenía rechazo un poco, sin saber o sin haber experimentado o leído mucho acerca de qué era el periodismo en sí. Y después, mi primera experiencia fue con fotografía, haciendo coberturas en una orga política y después cobertura de partidos, de eventos deportivos. Y la verdad que ese fue como los primeros pasos que di y me empezó a gustar. Y empezar a conectar eso por ahí con una crónica a mí me resulta súper interesante, es decir, hacer, no sé, sobre determinado tema y poder aparte agregarle a esa foto todo un texto, ¿no? que acompañe y que cree una historia, me parece súper interesante y está bueno. O sea, esto que estamos viendo, particularmente con la crónica, me interesa mucho como para poder aplicarlo. Yo trabajo independientemente y muchas de las cosas que hago también es autoconvocado, por así decirlo. Así que me interesa mucho por ese lado, como ir caminando así a poquito por ese lado. Bueno, gracias por tu aporte.
Bueno, no sé si hay alguien más ahí, Moni, o... No, creo que no. Hasta ahora no veo a nadie que esté pidiendo Bueno, la palabra. con los que por lo pronto hablaron, me parece que alcanza como para bueno, trazar al menos un comienzo, un principio, ¿no? Me interesa en principio eso, ¿no? A ver si tienen ganas o piensan a futuro dedicarse a este oficio, digamos, o si están laburando también, como pasó ahí con un compañero que contó. Me interesa porque, bueno, porque creo que de alguna forma también es no solo cuando uno estudia la carrera, creo yo, está bueno ir viendo, digamos, la posible realidad a la que uno se va a enfrentar, ¿no? Y bueno, siempre en estas charlas a mí lo que me interesa es tratar de derribar algunos mitos o de desidealizar por ahí algunas imágenes o ideas acerca del periodismo, al menos desde la experiencia que a mí me toca vivir, ¿no? Bueno, me preguntabas, Mónico, ¿cómo es el camino para formarse como cronista? Yo diría que concretamente el camino para formarse como periodista, ¿no? Creo que antes que nada la formación fundamental es la de ser buen periodista, me parece. Que no es algo sencillo ni fácil y creo eh, que requiere mucha formación, digamos, ¿no? Aun cuando al periodismo lo han dado de muerte ya muchas veces, y donde hoy muchos creen que cualquiera puede ser periodista. Bueno, de hecho hay mucha gente que es buen periodista y que no ha pisado una facultad, ¿no? Eso lo sabemos, porque realmente ha desarrollado una facultad de la vida, digamos, o hay gente muy interesante que no necesariamente ha pasado por una facultad, ¿no? Pero bueno, ¿para qué nosotros vamos a estudiar periodismo en una facultad? Bueno, primero porque es una carrera compleja digamos, y después a la hora de la práctica uno se da cuenta, ¿no? Las herramientas de análisis y de comprensión que necesita, que son muchas de las materias que uno tiene de las áreas de las ciencias sociales, sobre todo, son fundamentales. O sea, hay ahí y lo digo por experiencia propia, pues yo también he salido de una universidad, o sea, he estudiado en la facultad, y muchas veces cuando me encuentro en un ámbito donde hay periodistas que no han pasado por una facultad, veo que uno tiene un área más enriquecida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre comillas, también, porque un título no es garantía de nada, ni uno es mejor ni peor, pero sí, digamos, tiene una formación más amplia y más compleja en el análisis y en el uso de ciertas herramientas para entender lo que uno trabaja todos los días, que es básicamente cómo comprender a los otros, ¿no? A la realidad, a eso que llamamos realidad, a lo real, y que sabemos que siempre está mediado por la interpretación, por la mirada de, en este caso, un periodista, ¿no? Entonces, para mí, la base de todo es ser buen periodista. ¿Y qué es ser buen periodista hoy, digamos, ¿no? ¿Qué es ser buen periodista? En un tiempo donde hay muchísima información dando vuelta, ¿no? O sea, se llama esta era de la infocracia, la hiperinformación, el hiper todo, y uno dice, bueno, pero ¿para qué necesita el mundo el periodismo si hoy parece que todo el mundo cuenta todo y lo cuenta a veces mejor que un periodista, no sé? Desde influencers hasta gente que narra su propia vida o a veces hace una crónica al voleo de los demás. Y uno dice, bueno, cuál es el saber del periodista ahí, ¿no? En ese mundo donde parece que hay información a doquier. Entonces ahí uno se pregunta, digamos, ¿no? Realmente y problematiza, bueno, ¿cuál es el saber del periodista y por qué se siguen necesitando a los periodistas? Recién escuchaba, perdón,
hay un compañero que hablaba de la cuestión de la remuneración. He leído en este último tiempo varios libros en torno a varios ensayos en torno al periodismo, sobre todo del periodismo acá en Argentina, y la primera palabra que encuentro en común en todos esos ensayos es la palabra precarización. Una realidad tremenda, ¿no? Pero que es una realidad absolutamente de este oficio que uno no puede creer todavía, como lo mal que se paga en el periodismo, ¿no? Lo mal que se sigue conceptualizando el periodismo en la relación del trabajo, por lo cual muchas veces uno tiene que hacer muchas notas para poder llegar a un sueldo, digamos, ¿no? Porque la verdad que esas notas las pagan mal en relación al tiempo que uno le dedica. Entonces, ¿por qué uno hace periodismo? Si pagan mal muchas veces, un oficio precarizado, muchas veces con mucho remar ante editores que a veces digamos, no están ahí en la escucha de lo que uno propone. Bueno, a mí me toca en este momento trabajar en varios medios, ¿no? Como colaborador, como freelance. ¿No? Algunos de ustedes habrán escuchado ese término seguramente, ¿no? El freelance. O sea, no trabajo específicamente en una redacción, sino que, bueno, trabajo en varias redacciones, como colaborador y también como editor, ¿no? En algún medio. Entonces, muchas veces me ha pasado por la cabeza dejar el periodismo, porque, como dijo el compañero recién, puede ser un oficio muy apasionante y grato, pero a su vez muy cruel y muy desolador, porque muchas veces uno queda ahí en el último rejón del tarro y de pronto no llega a fin de mes por las miserias que cobra en relación al tiempo y al laburo que le dedicó, ¿no? Pero ¿por qué uno sigue en el periodismo, digamos? ¿Por qué quiere ser buen periodista? No para cambiar el mundo, ni para hacer la revolución, sino creo yo, hay algo fundamental, y yo voy a hablar sobre todo del periodismo gráfico, ¿no? Que es lo que más hago yo. Lo cual no quiere decir que sea mejor que otros, ni mucho menos, ¿no? Es el periodismo que más conozco y el cual me dedico ya hace más de 20 años. Y bueno, sí, principalmente es la escritura, la escritura y el escribir lo que a mí me moviliza, digamos, ¿no? Fundamentalmente es el escribir y la escritura un oficio muy arduo, pero lleno de gratitudes, digamos, ¿no? Por lo cual, digamos, para mí no podría vivir sin escribir, digamos, o algo así. Pero bueno, podría escribir ficción, pero sin embargo hago periodismo, por ahora, no sé. Y se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Juan, perfecto, sí, sí. No, Te seguimos. Sí, Juan. Silencio ahí. Ay, sí, es que silenciamos para poder escucharte sin Bueno, interrupciones, pero este, enseguida te interrumpo, vos bueno, repetí y yo te interrumpo. no, quiero llegar al punto de la crónica, ¿no? Pero decía, la escritura como el motor principal, pero el motor principal en tanto y en cuanto seguir pensando a los otros, ¿no? Porque el periodismo no es pensarse a uno, este periodismo mal concebido de protagonismo escénico del periodista, a mí a veces me produce náuseas, porque una cosa es textos en primera persona, donde se justifique la primera persona y haya crónicas que uno realmente diga, qué bien, o sea, que se involucre el periodista, ¿no? Y otra cosa es cuando ya se abusa del recurso, y por otro lado, otra cosa es cuando ya el periodista pasa a un primer plano, protagonista, que de pronto, no sé,
cuenta la semana pasada los asados que se comió con sus amigos, y lo copado que es, y lo sensible, y lo bueno que es en el mundo. Entonces invisibiliza a los otros, digamos, ¿no? Porque importa más él que los demás, y creo que el periodismo básicamente es el lugar de los otros, donde uno tiene que, como cronista, y ahora sí voy a llegar al tema de la crónica, como dice Leila Guerriero, creo que una de las más, hoy al menos, no sé, periodistas más prestigiosas de este género, uno tiene que pasar a un lugar de invisibilidad, ¿no? Ser invisible, que no quiere decir que uno desaparezca de la escena, sino que uno tiene que estar muy atento y observando y construyendo una narración, que la narración es el lugar del otro, ¿no? El periodismo es el lugar del otro. Entonces, en un mundo donde realmente se escucha cada vez menos, donde hay un aturdimiento enorme, y esto ya también lo hablan muchos filósofos como este coreano y muchos más, Han y muchos filósofos de estos tiempos que analizan muchísimo el tema de las tecnologías y demás, y los vínculos humanos, donde se preguntan básicamente las cuestiones básicas y esenciales, ¿no? Si nos escuchamos realmente, estamos escuchando al otro, o en realidad lo que hacemos es contar todo el tiempo lo que hacemos y lo importante que somos, pero bueno, hay una filósofa en concreto que habla de la generación de la ofensa, ¿no? Como que esta es una generación de la ofensa, y donde todo el tiempo, ni hablar en las redes sociales, impera la intolerancia, y bueno, entonces yo me junto solamente con los que piensan como yo, y el otro ya es no solo sospechoso, sino si no piensa como yo, lo excluyo, y todas las luchas que hay por los likes y por los clics, y en todo ese mundo, digamos, de competencia descarnada y de tribus imperantes, que parece que no se escuchan unas a otras. Bueno, ¿cuál es el lugar del cronista o del periodista? Entonces, para mí, un buen periodista es aquel que hoy primero escucha, se detiene a escuchar, se detiene a analizar, se detiene a ocultar lo que está pasando en la sociedad, en la sociedad en la que vive, porque no está aislado de ser periodista de lo que está pasando. La sociedad en la que vive, el que puede tener una mirada crítica sobre eso, que no quiere decir pienso a favor de esto, en contra de aquello, me posiciono primero, sino que justamente con esa mirada crítica lo que va a hacer es tratar de profesionalmente, ¿no? Profesionalmente, no ya desde el terreno de no, bueno, yo opino lo que quiero, o es mi opinión y ya está, que es otra cosa muy, muy de estos tiempos, ¿no? Bueno, es tu opinión, mi opinión es esta y listo, no hay debate, no hay discusión, no hay argumentación posible. Entonces, bueno, queda como una cosa de, bueno, mi identidad es esta, tu identidad es aquella. Bueno, el periodista no tiene que hacer eso, el periodista lo que tiene es que interrogarse, hacerse preguntas. Entonces ese es el trabajo del buen periodista, ¿no? Y tener buena información, que parece que es fácil también hoy en un mundo inundado de datos, de algoritmos por todos lados, donde se cree que la información está disponible. Bueno, no es tan sencillo, lo puedo asegurar semanalmente esto, y nota a nota, ¿no? Hago más o menos 3, 4 notas por semana, colaboro en distintos medios, y cada vez me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, toda la información que parece estar disponible en internet y a un clic de distancia es muchas veces un engaño, ¿no? Y bueno, entonces en todo eso el periodista con su mirada crítica, con su trabajo profesional sobre la fuente, sobre el territorio, sobre la escucha de los otros, sobre el cotejo de la información, sobre el análisis de la información, ¿no? El sentarse y cotejar, el no dar por sentada una versión por sobre otra en 2 minutos, sino poder realmente trabajar, indagar aquello que voy a escribir, y sobre todo una comprensión profunda de aquello que estoy haciendo. Ese es un buen periodista para mí, ¿no? O sea, el que pueda dar cuenta de eso, y que sobre todo en el caso de la escritura pueda escribirlo bien, que es un gran desafío, ¿no? Porque uno puede tener una gran investigación, puede tener un gran análisis, una gran mirada crítica, y todo queda en la nada si uno
todo eso no le da una buena narración y una buena construcción desde la escritura para que eso se luzca, tenga dinámica, sea ágil, sea interesante, proponga preguntas, proponga un mundo de sensibilidades al lector, ¿no? Entonces ahí llegamos a la crónica. O sea, ¿qué es la crónica sino el ejercicio del buen periodismo en un género que es muy híbrido, que es, la crónica es un género que, como sabemos, tiene, bueno, ustedes quizás ya lo estarán viendo, pero tiene una historia realmente muy antigua. Desde que el mundo es mundo hay cronistas, ¿no? de distintos tipos. Bueno, el caso de la crónica periodística también tiene todo una historia concreta, y más en Latinoamérica, que la liga muy directamente al periodismo, ¿no? La crónica como una mirada privilegiada sobre lo real, ¿no? Mirada privilegiada porque, a diferencia quizás de cualquier noticia instantánea, inmediata, urgente, la crónica tiene el privilegio, por ser un género híbrido, por contener en su estructura, puede contener algo de entrevista, puede contener algo de ensayo, puede contener algo de perfil incluso, puede contener una investigación muy amplia y tener las herramientas del mejor periodismo de investigación. Y esto que los norteamericanos digamos, llamaron como no ficción, ¿no? Allá en 60, y que nosotros acá tuvimos como precursor a Rodolfo Walsh, ni más ni menos, pero ya antes de Rodolfo Walsh había ya una tradición de crónica muy interesante en toda Latinoamérica. Bueno, la crónica es, en principio, ese instante privilegiado donde un texto puede dar cuenta de una realidad, digamos, o de un personaje con una hibridez y con una dinámica que quizás otro texto, en otro género periodístico, no lo va a poder hacer, ¿no? Pero ahí tiene que haber un trabajo de escritura y un trabajo de lenguaje muy sólido, muy detallista, que nos lleva hacia pensar al periodista como un escritor, concretamente, ¿no? ¿Qué hay Ahí me permitís, Juan, perdón que interrumpa ahí el hilo de lo que ibas diciendo, pero me parece bueno empezar a plantear alguna cosa a partir de esto que decís, y es, digo, a medida que ibas detallando esta mirada sobre el cronista en particular, ¿sí? Empezaste por el periodismo y ahora sobre la crónica y su historia, y pensaba cuánto podríamos decir que hoy tiene de presencia la crónica tal como la estamos entendiendo en este encuentro, ¿no? ¿Cuánto de presencia tiene en los medios frente a otros discursos, sobre todo lo audiovisual, pero también en las redes, el discurso escrito más mediático, más estetizado de la información rápida? ¿Qué lugar tiene? Digo, ¿qué lugar tiene? Es reconocida, ¿no? Es buscada, es leída. ¿Qué es lo que te parece? Porque empezaste a decir ahora, o era lo que empezabas a desarrollar, esta idea de que es necesario dedicarle tiempo y un arduo trabajo de escritura. Bueno, ¿se encuentran lectores? Yo creo que sí, pero no quiero anticipar una respuesta a lo que vos tengas para decir, ¿no? Está buena la pregunta porque permite pensar que también hay distintos tipos de crónica, ¿no? O sea, hace unos años la crónica se puso un poco de moda, en cierto circuito igual del periodismo, ¿no? No en todo el periodismo, pero se puso un poco de moda, y entonces se empezó a hablar de la nueva crónica, y de los nuevos cronistas, y de la crónica nueva latinoamericana, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Con la Fundación Nuevo Periodismo, etcétera. Hubo muchas revistas, de las cuales hoy quedan pocas, lamentablemente, pero bueno, se empezó a hablar como del fulgor de la crónica, ¿no? Bueno,
ahí hubo varios que después de un tiempo empezaron a hablar justamente en contra de ese boom, como en algún momento fue el boom en Latinoamérica en la narrativa de ficción, ¿no? Ahí en los 60, justamente pensándolo como, bueno, ¿qué hay en todo esto de cierto? ¿Qué hay todo esto de negocio o de realidad? ¿O bien es una cuestión elitista? No sé. Yo creo que a mí me gusta pensar que hay distintos tipos, o sea, hay distintas formas hoy para mí en el ejercicio de la crónica periodística. Hay crónica más de... Ahí estamos, ¿no? Había como... Sí. hay una crónica quizás más coyuntural, hay una crónica más de territorio, de cobertura, hay una crónica más de mediano aliento, y está la crónica por ahí más conocida, la más clásica, la más tradicional, que es la crónica de largo aliento, ¿no? Que es un poco lo que veníamos hablando del modelo de Walsh y de tantos otros más, ¿no? Es decir, Si me parece... si te parece para repasar algo de estos ejemplos o estos modelos, no modelos, pero bueno, estas prácticas diversas de la crónica que hay, podemos remitir a algunos de los textos tuyos que estuvimos leyendo estos días y que los tienen disponibles. Digo porque son bien distintas entre sí. Digo, para mencionarlas y recuperar también la diversidad, ¿no? Una era de las que estuvimos leyendo y después vos harás la clasificación que te parezca mejor, pero una es la titulada Budge, esa esquina donde nos quisieron robar los sueños. La otra es Campesinos en Argentina luchan por resarcir la tierra. Otra, más breve, es a no tener miedo de soñar, sobre el ingreso de les nietes, así no sé si es una edición tuya o del cohete a la luna, o si se autonominan, ¿no? Los nietos y las nietas, les nietes en la Plaza del 24. Una muy tremenda, que es sobre el hogar infierno, así también titulada Hogar Infierno de Belén, el hogar de Belén y el juicio por apropiaciones y abusos en ese internado de la Iglesia Católica durante la dictadura. Y teníamos alguno más, los más lindos, digo, los más polenta. Uno es el de Cosquín es un volcán, y el otro es Noche entre las bestias del flow. Quiero decir que leyendo en clase Noche entre las bestias del flow, no me dejan mentir acá los jóvenes, hice papelones nombrando a quienes se dedican al oficio. No te ríes, se me ríen, gente mala. No tenía ni idea del nombre. Claro, eran todos nombres difíciles, por favor, no sé si vos, ahí está, de toque, que te lo dije bien ahora. Pero bueno, digo, hay una gran variedad ahí. Uno diría, ¿qué es lo que esto y esto y esto tienen en común para seguir diciendo, esto es crónica? Un texto, y hay otros, creo que subí también en la carpeta, aunque no lo leímos, el de Víctor Hugo Saldaña, En el corredor de la muerte, digamos, hay otras, ¿no? ¿Cómo emparentamos todos esos textos tan diversos al mundo de la crónica? Bueno, son obviamente textos muy distintos, publicados en medios muy diferentes, por lo cual, digamos, ahí a ver, a mí lo que me interesa sintetizar es hacer periodismo, básicamente eso, no más allá de la crónica en sí, digamos, ¿no? Y hacer periodismo muchas veces es meterte en realidades ajenas que no tienen nada que ver con vos, digamos. Para mí ese es el mejor periodismo muchas veces, ¿no? O sea, la aventura intelectual, la aventura emocional, que permite muchas veces el encuentro con una realidad ajena que por ahí, si no harías periodismo jamás, por ahí irías, ¿no? Como a mí me pasó también con esto, lo del freestyle, lo del flow, que no tenía mucha idea, salvo por un sobrino que le gusta y que de alguna forma me entró en el mundo, y algunas cosas que yo escuché en su momento de rap, y qué sé yo, después no tenía ni menor idea, porque es algo que incluso no es ya de nuestra generación, digamos, ¿no? Sino de una generación más nueva.
Y bueno, justamente tuve que investigar mucho, tuve que empaparme de esos mundos, escuchar, despojarme de prejuicios, tratar de tener el mundo bien apropiado como para después ir al lugar y hacer la crónica. Por lo cual, digamos, por eso ¿no? Estoy ejemplificando un poco también el proceso para a veces hacer las notas, ¿no? Lo de Budge, que es una masacre emblemática del gatillo fácil, bueno, a partir de ahí empezó a llamarse como gatillo fácil, ¿no? En el 87. Vos también, digamos, yo apenas sabía sobre los detalles de ese hecho tan macabro, y bueno, tuve que investigar como para después poder ir al territorio y hablar ahí con la gente, familiares y demás que quedaron todavía en la comisión vecinal y pasar un rato ahí en ese barrio y reconstruir. Lo de Cosquín también, un par de días yendo al festival de folclore que nunca había ido y esa maratón y todo eso que estudié, cómo sintetizarlo. Bueno, a mí me gusta la música, entonces escucho mucho música y escribo sobre música. Y escribís crónicas sobre música y músicos, aun cuando yo en este caso no subí la del... una de las que me habías pasado, la del Mono Fontana, y tenés muchas otras, pero es un métier tuyo también. Sí, entonces, bueno, obviamente, si te gusta más, lo haces por ahí con más pasión o con una dedicación que quizás decís, bueno, le dedico más tiempo y no sé, pero bueno, no deja de ser trabajo, ¿no? Pero digo, lo que voy es que muchas veces hay cosas que por ahí no me gustan de base o por ahí no son las que más me interesan, y sin embargo, muchas veces termino haciéndolas, porque obviamente el mundo de uno es muy estrecho, es muy limitado, y lo que se trata en el caso del periodismo, o al menos a mí lo que me interesa en el periodismo, es tener una visión amplia sobre las cosas, no reducirse a algo concreto. A mí me interesa eso, entonces, bueno, por ahí tengo la versatilidad de escribir una crónica de música, como después escribir un policial, o por ahí después escribir sobre, no sé, una marcha de derechos humanos, o esto, ¿no? Un juicio de lesa humanidad, que también he escrito bastante sobre esos temas. Ahí dice, entonces, mira, perdón, por algo de lo que estás diciendo, esto de meterse a veces en campos donde uno no es el experto o el más conocedor, el ejemplo que dabas del freestyle y demás, dice Ana Victoria en el chat, que no había podido conectarse antes con el audio, por eso lo leo, dice... porque digo, pues se nos va a ir después de lo que estás diciendo ahora, dice ella, siento que es más fácil la distancia de la escritura así y que uno conoce y relata siendo un poco más objetivo, cuando lo hace sobre algo que no conoce tanto, ¿no? A eso se refiere. Vos estabas hablando de eso y ella ponía, entonces, siento que es más fácil la distancia de la escritura así y que uno conoce y relata siendo un poco más objetivo. Esto que vos decías de la escritura de los otros. Yo hasta remitiría algo que todavía no profundizamos o no llegamos a ver, esta idea del extrañamiento respecto de eso que uno relata. No sé si eso funciona o te funciona así. Primero hay que desterrar una cuestión que es la de la objetividad, ¿no? O sea, no hay objetividad en el periodismo ni en la vida. Uno siempre es subjetivo sobre cuestiones objetivas en todo caso, ¿no? O sea, uno no puede inventar que sucedió un accidente, un choque de frente, si el choque fue un auto chocó de costado a otro. Eso es un dato objetivo. Ahora, yo voy a ir al accidente y voy a escribir una crónica distinta a la que va a ir otra persona, ¿se entiende? Entonces por ahí yo voy a quedarme un tiempo en el lugar de los hechos, voy a hablar con los bomberos, voy a hablar con los vecinos, voy a reconstruir, qué sé yo, la mecánica del accidente, o voy a empezar, quizás puedo empezar esa crónica con el barrio, ponerse en el barrio para después ir al accidente, y hay otro que va a ir al accidente puntual, que no le va a importar hablar con los bomberos, y va a hablar, qué sé yo, más con los protagonistas del accidente, ¿se entiende?
Ujú. Ahí está la subjetividad, ¿no? Entonces, a lo que decía recién la compañera, hay que tomarlo con pinzas. No creo que se trate, no creo que sea más fácil o menos fácil. A veces lo más cercano es lo más difícil, a veces lo más lejano es lo más difícil. Depende del tema, depende, digamos, cómo uno lo vaya construyendo, pero no, diría que en todo caso me parece que hay una noción clave en la crónica, que yo subrayaría, Ujú. que es la noción de la experiencia, ¿no? La noción de la experiencia. No se puede hacer periodismo si no se viven experiencias. ¿Y a qué me refiero con experiencia? Experiencia puede ser, no necesariamente hay que irse a la selva a hacer una crónica, o hay que irse a la villa a hacer una crónica para ser una persona más comprometida con el mundo, ¿no? Pero sí tener una vivencia concreta con aquello que uno está queriendo escribir, ¿no? Recién el compañero decía, bueno, ¿cuándo empezás a escribir o cuándo empezás por el final, empezás por el comienzo? También Albano, eso, sí, Albano decía eso. Urbano. Depende la nota, depende el tema que uno... A veces empezás por el final, a veces empezás por el medio incluso. A mí me gusta en general empezar por el principio, ¿no? Y el principio a veces es muy difícil y uno a veces va probando una o dos formas de empezar hasta que arrancás. O, bueno, también no hay una regla o un método, digamos, ¿no? Como tampoco hay una regla y un método en relación bueno, te es más cercano a vos, entonces te es más fácil. No, yo te diría que muchas veces incluso es más complicado escribir de algo más cercano porque a veces no está, digamos, a distancia, pero a su vez algo lejano, si vos no te empapás bien de eso que vas a escribir o te dejás atravesar, ¿no? Son palabras que son muy lindas, pero después hay que vivirlo eso, porque uno puede decir, ay, no, sí, voy a escribir sobre los colombianos que viven en Argentina. Y yo no tengo ningún amigo colombiano, qué sé yo, qué lindo que sería. Bueno, después hay que ir y hacer esa crónica. Ahí tenés que juntarte con la gente colombiana, pasar tiempo con ellos, meterte un poco en su piel, a ver cómo viven, qué tipo de colombiano te interesa. Estoy poniendo un ejemplo muy, ¿no? Pero digo, es muy fácil decirlo como expresión de deseo, después para hacerlo, digamos, ahí está la noción de la experiencia, que decía, hay un abismo, entonces por eso no cualquiera puede ser periodista, ¿no? Porque, digamos, creo que ahí se necesita mucha pericia de justamente cómo trabajar distintas nociones que no solamente tienen que ver con acercarse o vincularse con los demás, sino también de cómo ir construyendo un relato, ¿no? Y bueno, en el caso de la escritura... Te hago un paréntesis ahí. Levanta la mano Mayra para participar, para comentar algo y ahora seguimos. Hola, ¿cómo están? No, quería consultar sobre eso que estabas diciendo vos, que una pregunta, que ¿qué es lo que tenés en cuenta cuando vas a investigar presencialmente? O sea, ¿vas y tomás nota, grabás o te sentás a escribir cuando llegás, digamos, del encuentro? Por ejemplo, en el caso de eh, La Noche de las Bestias, o sea, ¿cómo fue? ¿Vos fuiste a ver todo como espectador y después te sentaste a escribir sobre eso? Y bueno, eso, ¿qué consejo nos darías a la hora de escribir nuestra primera crónica? Bien. Estar muy bien informados, que básicamente hacer un buen archivo del tema, tratar de leer todo lo posible, o escuchar o mirar, digamos, ¿no? Porque también hay no solamente artículos, sino también hay podcasts, hay documentales, a veces digamos, hay que tener mucha habilidad para trabajar distintos tipos de herramientas como para poder informarse bien. Y después, bueno, de tratar de ir livianos al territorio, de ir livianos, que tampoco eso es fácil, por eso es difícil ser periodista también, porque la noción de la experiencia supone que uno va a un lugar muchas veces que no tiene ni idea, entonces por ahí va con prejuicios o con preconceptos,
o tratando de ya tener todo claro de antemano, bueno, vos podés estar muy bien informado y tener un buen archivo, y después estás vos ahí, en el lugar. Y ahí vos tenés que estar muy liviano para poder captar lo que va sucediendo ahí. Porque si vos no estás liviano no vas a poder captar digamos, lo que está sucediendo. Para mí es muy importante ir al territorio, ¿no? Tratar de salir un poco del mundo de internet, de los WhatsApp y de las redes, para poder ir al lugar. Hay una diferencia grande, sobre todo en la crónica, que me parece que es una instancia de escritura mucho más profunda, en donde más que 5W nosotros hablamos de escenas, ¿no? Por más que las 5W están, por supuesto, siempre, ¿no? Sabemos lo que son las 5W o las 6W, ¿no? Bueno, con, el por qué, el cómo, ¿no? El cuándo. Los principios básicos del periodismo son los que siempre guían todo, ¿no? Esas preguntas básicas hay que tenerlas siempre como herramienta. Pero después nosotros lo que trabajamos en las crónicas es escenas concretas, escenas de lo que vamos observando y lo que vamos viendo. Nosotros tenemos que ser observadores muy perspicaces, tratando de mirar al sesgo, no solamente mirar lo principal, lo que va ocurriendo en el escenario principal, sino también al costado, en la periferia. Por ejemplo, bueno, cuando fui, vos recién referenciabas la noche del freestyle, digo, bueno, ¿cómo arranco esa crónica, no? ¿Cómo arranco? Aparte también hay algo que es importante hablar, y que es que uno no tiene todo el tiempo del mundo para escribir, siempre. Claro. Hay crónicas de largo aliento, como la de Los Campesinos, que bueno, que es una crónica para una revista muy buena que se llama Topardo, que es una revista que ya no existe, digamos, no hay revistas así, de textos muy largos, profundos, donde por ahí vos tenés más tiempo. Entonces, bueno, tenés más tiempo para ir investigando, para ir informándote, para ir hablando con la gente. Entonces la escritura va tomando como distintos tipos de horizontes respecto de eso. Pero en el caso de la noche del flow, yo fui esa noche y al otro día tenía que entrar la nota. O sea, llegué a La Plata y ya el otro día tenía que entregar la nota del mediodía, por lo cual ya también ahí está el oficio de la escritura, ¿no? Entonces yo ya tenía que, más No o hagan menos... esto en sus casas, les diría. Por lo menos no para el próximo TP. No, pero lo que quiero decir es que, a la pregunta de la compañera, ya en la experiencia misma, uno va construyendo el relato. No es que simplemente es el momento de que uno se sienta y le viene la música inspiradora y toda esa cosa, ¿no? Claro. Uno ya va escribiendo en acción, digamos, mientras va observando, mientras va hablando, ya va como seleccionando y jerarquizando, porque todo no lo puedo contar, nunca. Entonces, siempre uno, en la escritura en el sentido general, siempre opera la toma de decisión, qué dejo adentro, qué dejo afuera. Entonces, bueno, ahí cuando estaba, por ejemplo, en esa noche, que era la despedida de uno de los más grandes del freestyle, que es Sony, que justo esa noche se despedía, para mí era ya un dato importante de antemano. Entonces, nada, por lo pronto vi que en un momento él pasó a primer plano y que yo estaba entre la gente y la gente empezó a gritar esto, empezó a gritar lo otro, qué sé yo. Bueno, yo después digo, en el desarrollo de lo que iba pasando, a mí me interesó como empezar por ahí, o sea, elegí ese comienzo. Por ahí otra persona hubiera elegido otra cosa de comienzo, pero a mí me pareció que era un comienzo atinado con lo que estaba pasando esa noche, que entre tantas otras cosas, era la despedida de uno de los pibes más reconocidos dentro de ese mundillo, ¿no? Y de qué pasaba ahí con él en el escenario, qué pasaba con el público, y qué pasaba ahí como clima y como atmósfera, ¿no? Entonces me pareció como muy importante ese detalle, es decir, que uno cuando va al lugar ya va con información y va con ya escenas posibles de ser contadas, y después es el territorio el que me va también dando la forma en la cual yo voy contando esas escenas y voy decidiendo, ¿no? Es como
una relación dialéctica entre la preparación, digamos, de la información previa que uno va teniendo y lo que se va construyendo en el territorio, es decir, lo que va sucediendo de imprevisto también, además de las cosas que pueden ir sucediendo de una forma que uno puede esperar, también es lo imprevisible. En las entrevistas pasa exactamente lo mismo. Vos podés tener la mejor entrevista guionada, con preguntas re lindas y re bien formuladas, y después está el momento de la entrevista donde vos te encontrás con el entrevistado o la entrevistada. Y ahí es todo un mundo singular que ocurre, íntimo y particular, que no se va a volver a repetir. Entonces va a estar lleno de silencios, de imprevistos, que te van a cambiar seguramente el orden de las preguntas que vos tenés. Entonces vos tenés que estar muy preparado para tener un sentido, digamos, de trabajo y un sentido de sensibilidad y de pensamiento para virar el barco en un momento y tratar de incluso llevar al personaje en entrevistado o en la crónica hacia otro lugar que por ahí era el que te habías establecido. Y cuando ocurre eso, muchas veces ocurre en los lugares más interesantes de la crónica, ¿no? Porque de pronto ocurre algo inesperado que revela como una cuestión que realmente no te la esperabas y después decís, bueno, ¿cómo organizo eso en el texto? Bueno, después vas a tener que trabajar sobre eso, sobre ese texto. Pero de alguna forma, la escritura, lo que quiero decir es esto, que la escritura no es que hay que esperar el momento de sentarse a escribir, ¿no? Abrir un Word y de pronto está el Word, la página en blanco y esa cuestión. Bueno, nosotros sino que uno ya va escribiéndola, ¿no? Está en acción ya con el territorio, con los personajes, con todo. Y hoy lo que quiero decir con esto es que el periodismo es un ejercicio muy interesante en el punto de que uno tiene que entregar el texto, o sea que es muy antineurótico eso, ¿no? Por así decirlo. Llega un momento en que, bueno, vos por ahí no te conformás con lo que tenés, pero bueno, vos le tenés que entregar la nota a determinada hora y determinado día. Si vos no entregás la nota a determinada hora y determinado día, chau, listo, no te van a llamar más, ¿se entiende? Entonces uno tiene que cumplir ciertas pautas, ciertas reglas en el periodismo, y no, lo entrego cuando yo quiero. Es como también ustedes cuando están cursando, no van a entregar el trabajo en cualquier fecha. Bueno, hagan de cuenta que en la crónica que entregan también es como en la redacción, digamos, ¿no? Que mañana van a tener a un editor que les va a pedir una fecha y un día, y le tienen que entregar esa fecha y ese día, no otro día, porque se tiene que publicar la nota al otro día o a los 2 días, entonces esa persona la tiene que tener ya para trabajarla y para editarla. 2 cositas. Una, el perro o perrita que está por ahí, le damos la bienvenida también a este encuentro. No sé, creo que era en tu casa, ¿no? Ahí pasaron. Me hace pensar en algo que vos dijiste medio al pasar y que me parece que también tiene que ver con la crónica y que te lo escuché decir otras veces, que es esto de ir con todos los sentidos alerta a una crónica, ¿no? a elaborar esa crónica. No es solo lo que veo. Y en las entrevistas que los estudiantes de este curso ya entregaron como primer parcial, hay mucho de eso, hablé más de una vez de eso y me parece que para la crónica está bueno traerlo también, esta cuestión de qué otras cosas percibimos que no son solo lo que vemos ni lo que construimos, y que cuando aparecen, cuando se ponen en la crónica logramos que las lectoras, los lectores se metan junto con nosotros en esa escena, ¿no? Que si no le damos esas pinceladas de materialidad a ese encuentro o esa narración que vamos construyendo, algo se pierde si no, ¿no? Y en tus textos hay mucho de eso. De hecho, comentábamos el otro día de alguno de ellos, por ejemplo, el de los campesinos, que tiene, decía alguien, bueno, es muy poético, ¿no? Y creo que lo de lo poético tenía mucho que ver con estas imágenes sensoriales también muy presentes. Es que una crónica es un mundo de sensaciones, ¿no? Pues, yendo un poco a nuestro acervo popular. Los jóvenes no entendieron de que estamos en un mundo de sensaciones, bueno, no importa, olviden. Jóvenes. Después pasar el tema. Después les pasamos, claro, el disquito y lo bailamos.
Claro, porque bueno, la realidad, a ver, la realidad nos abruma, todo el tiempo nos aliena, nos desborda, nos arrasa. Hoy es la guerra de Ucrania, mañana es las elecciones en Colombia y Colombia. pasado mañana es, no sé, la quinta ola del coronavirus y así. Entonces la realidad arrasa siempre el periodismo. Uno dice, ay, pero ya no hay tiempo de conocer una realidad a fondo, que ya se impone otra. Entonces uno cada vez está más abrumado y las noticias cada vez duran menos. Vos hoy preguntabas, bueno, ¿cuánto importa la crónica hoy? Yo creo que importa, tiene sus lectores, pues si no, no sé, no tendríamos laburo, básicamente. Se ve que para los medios no es tan fácil conseguir cronistas o periodistas que puedan escribir de determinados temas o, no sé, digo, si no, lo resolverían con otras cosas. Por ahí lo que les da like es colgar el videíto de la mascota del famoso de turno y eso les da like y les da leídas, o cualquier noticia berreta de turno. Pero saben que con eso no van a poder seguir existiendo como medios. Digo, que tienen que tener también otro tipo de historias, de información. Y bueno, quizás la crónica no es la más famosa, la más mediática. A mí no me interesa, por otro lado, que así lo sea, porque mientras tenga lectores, después que tengan más likes, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Digo esto porque es muy importante, porque muchas veces los periodistas están como más en el terreno de ver, a ver si la nota rebotó, bueno, a todos nos gusta ser leídos, por supuesto, pero ya no depende de nosotros. Y a veces es mejor sorprenderse. A mí me he sorprendido como a veces algunas notas que no tenía ni la menor idea que iban a llegar a ser leídas como fueron leídas, y pronto llegaron a un público concreto y uno no lo sabe, porque a veces en las redes también pasan cosas que uno no tiene la menor idea. Entonces creo que uno ya bastante tiempo le tiene que dedicar a lo que está haciendo y hacerlo bien, y hacer una buena crónica para distraerse si le pusieron más like, menos like, si lo retuitearon, si esto o lo otro, ¿no? Me parece a mí que eso es muy importante para poder concentrarnos. Con lo cual, digamos, ¿Cómo te sí. llevaste con eso? Porque vos sí tuviste, digamos, tus 5 minutos de gloria, no, muchos, tuviste varias veces. ¿Cómo te llevaste con esos momentos? Recuerdo uno en particular, lo buscaba mientras ibas hablando, en 2017 sacaste una nota sobre la hija del represor Miguel Etchecolás, y el título de aquella nota es Mi padre es un... Bueno, este es el título que le puso Infobae, pero Marché contra mi padre genocida, creo que era uno de los títulos. Infobae lo saca como Mi padre es un genocida, un ser infame y malvado. Luego adquirió nombre, se diferenció del nombre de su padre y llegaste hasta, digamos, fuiste referido o fue referida tu nota incluso por Cristina, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner. Digo, si había un rebote importante para tener en el medio de la política, ese seguro que era uno, ¿no? ¿Cómo te llevaste con eso, digamos, además de alimentar el ego del momento? ¿Qué le pasa a un escritor cuando pasa esto, ¿no? Bueno, realmente que fue un golazo en media cancha eso, porque justo había sido la marcha del 2x1 y bueno, yo a ver, no es que saqué de la galera esa nota, yo hace 6 meses que venía hablando con Mariana Dopaso hoy, ¿no? Hoy Dopaso. Mariana Eschicolás, que yo venía escribiendo sobre hijos de represores, ¿no? Entonces, digamos, volvemos al tema de los tiempos. Hay tiempos y tiempos para cada crónica. Hay crónicas que uno las tiene que resolver medio rápido, medio urgente, que son más puntuales. Entonces la escritura también se organiza de otra forma. Y hay crónicas de más largo aliento, como esta, que llevan mucho más tiempo porque es más delicado el personaje. Yo la podría haber apurado y podría haber publicado esa nota mucho antes. Sin embargo,
se dio el momento, pero se dio el momento que fue esa marcha multitudinaria en contra del 2x1, pero no es que yo la programé para que se publique en ese día, ¿no? De pronto yo ya había hablado ya 6 meses con Mariana, y tenía mucho de su historia para contar, y de pronto ese día se dio esa marcha, ella decidió marchar, y la nota se publicó el otro día, y fue tremendo, ¿no? O sea, mi celular me cayó como nunca. La verdad que, bueno, sí, con mucha alegría, porque qué mejor que darle un golpe de gracia al infame de Chicolás, que sin duda para mí, una de las condenas más duras en su vida debe haber sido esa, ¿no? Debe haber sido ellos que tanto culto a la familia y a la religión, digamos, y a la Santa Familia sobre todo, le dieron para justificar el horror, que de pronto una hija tuya se cambie tu apellido por considerarte genocida. Entonces, para mí fue un golpe de gracia, y mucha alegría también por Mariana, que pude conocer su proceso y su historia, y un granito de arena, ¿no? para eso. Entonces ahí es donde el periodismo a veces uno siente esa gratitud, pero simplemente fue un momento y yo lo tomé así. Después, de pronto, a mí me gusta sentirme en la cotidianidad. Esas cosas, esos goles de media cancha ocurren a veces así, de vez en cuando, y está bueno que te sorprendan, ¿no? No buscarlos así adrede, de una forma afectista, sino que te sorprendan, porque tienen otro gusto. Pero ahí voy de vuelta a lo que vos me habías preguntado, respecto a que la crónica es un mundo de sensaciones y de sensibilidades muy particulares, que a diferencia por ahí de la nota más urgente, breve e incluso poco sensorial, poco humana, que muchas veces circula masivamente en las redacciones, ¿no? Todos los días hay cantidad de notas de ese tipo, donde parece que la persona que habla no tiene cuerpo, donde parece que el territorio del que se habla es el mismo, digamos, es lo mismo cualquier barrio que cualquier barrio, ¿no? No hay ninguna descripción, no hay nada, porque muchas veces el periodista ni siquiera va al lugar, no es culpa del periodista muchas veces, es este sistema que hablamos al comienzo de la precarización, el periodista que tiene que ser encima también fotógrafo, resolver las fotos, entonces está esclavizado en la redacción, no puede ir al lugar, porque tiene que terminar como una máquina de chorizos una nota para hacer otra después, y ni siquiera la firma. Bueno, en ese sentido, yo tengo la suerte, digamos, he elegido el camino de siempre firmar lo que hago, ¿no? A mí me sería muy angustiante no poder firmar lo que hago y que el lector no vea quién hizo esa nota, le guste o no le guste, pero es una forma de certificar también un trabajo que uno hace. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante el mundo de la sensibilidad, pero no hablo simplemente de hacer como demagogia por empatizar con todos y todas, qué sé yo. A veces es más desafiante escribir sobre un represor, por ejemplo, que sobre una víctima, o a veces es más desafiante escribir sobre un malo que sobre un bueno, y a veces hay que Te ponerse en el lugar pregunto, de sobre eso mismo, ¿te dio miedo en algún momento meterte con Echecolás? No, no, para Digo nada, para nada. porque Julio López está desaparecido después de testimoniar en un juicio contra Echecolás, ¿no? Digo, no lo pregunto, no lo pregunto por preguntar, digo, es una figura espeluznante, y evidentemente que sigue teniendo vínculos en las fuerzas oscuras. Seguramente, y he recibido también amenazas y he recibido llamados en su momento, pero cuando vos tenés mucha seguridad sobre lo que estás haciendo y tenés un sentido muy profundo incluso de eso, realmente eso es lo que te impulsa a ir a fondo con algunas cosas. Por supuesto que uno siempre toma ciertos recaudos y trata de cuidarse, pero a veces hay temas que los tenés que contar e ir a fondo, y para mí, o sea, yo estoy seguro de que fue el golpe de gracia
final, ¿no? Para el tipo en la cárcel. Y, digamos, en ese sentido, para mí, digamos, es sentir que a veces el periodismo vale la pena ejercerlo, ¿no? Y tener un sentido de mucha identidad con eso. Después yo recibí amenazas por otro caso de una hija de otro represor, que ahí fue la primera vez que fui a denunciar, digamos, ¿no? O sea, ahí sí intervino fiscalía, tuve custodia un tiempo, bueno. Mira. Bueno, son implicancias también de este oficio y con los temas que uno se mete, qué sé yo. Uno tiene que saber de antemano. Y no por eso te vas a sentir más héroe. Yo nunca me he tenido como esa sensación de héroe, ni de, ay, por eso voy a cambiar el mundo. ¿Por qué escribir sobre eso? Porque yo siento que a mí me toca de alguna forma eso. Siento una fibra ahí con el tema del pasado reciente, de la dictadura. Pero bueno, digamos, también he escrito un perfil sobre Ignacio Montoya Carlotto, que fue muy criticado incluso por gente de izquierda o también por gente del kirchnerismo, ¿no? Y digo que yo respeto mucho, yo respeto mucho, pero digamos, a uno no le tiene que importar tanto la mirada de los demás. Esa es una lección de la crónica. Para la vida, te diría. Bueno, para la vida mucho más, pero bueno, ahí está uno. Pero bueno, ciñéndonos a la crónica. Pero si vas a fondo con algún tema, te tiene que importar lo que vos vas a contar y de qué forma lo vas a contar. Y concentrar los esfuerzos ahí, eso es un montón ya de energía. Si vos vas a pensar, ay no, pero le va a gustar a este, no le va a gustar a aquel, le va a agradar, ¿no? O sea, uno no puede conducirse, por eso, una cosa es hacer periodismo en redes sociales, como veo que hay mucha gente que se dice periodista, pero que no publica en ningún lado, más allá de sus redes, y otra cosa es hacer periodismo, digamos, ¿no? Y publicar tus textos y que pasen por editores, publicar en medios que de alguna forma, no sé, te pagan, ¿se entiende? Porque en las redes sociales muchas veces uno tiene esa conducta, la conducta de, bueno, voy a publicar esto, y yo sé que le va a agradar a aquel, que no le va a agradar a aquel, entonces por ahí no lo publico, y ya empieza a pensar en el peso de la mirada ajena. En el periodismo no es aconsejable eso, para nada, porque las crónicas que van a salir muy condicionadas siempre por la mirada de nosotros. Entonces, digo, así como en su momento, con lo que vos me preguntabas de Chicolás, fue un tema pesado y lo que fuera, pero también digo, he escrito temas, pero digo, no sé, más es decir, más progres o más, digamos, esto, como un personaje, pero no tenía ganas de escribir la crónica esperada, progres sobre Ignacio Montoya Carlotto, entonces como no tengo nada que perder en ese sentido, digamos, no tengo familia progre ni estatus que defender en ese sentido, me puedo meter sin problema, y hacerlo sin condicionamientos, y ir a fondo. Entonces, empatizar en ese caso, sí, con Ignacio, para que él me diga la verdad que estoy peleado con Estela de Carlotto por esto, por lo otro, y de forma, no como un amigo, sino sabiendo que yo soy un periodista y que voy a contar eso después. Y que lo vas a contar. Ahí pregunta... perdón. No, y mi trabajo después es ir a entrevistarla a Estela de Carlotto, ahí está el trabajo del periodista. Entrevistarla a Estela de Carlotto y decirle, hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, yo vengo a hacerte la nota, bueno, ¿qué pensás de Ignacio? Me dijo esto y esto, ¿vos qué pensás? Cotejar, no quedarme con una, y por más que sea el que sea, ¿se entiende? Por más que sea Estela de Carlotto y que sea una persona absolutamente respetable, respetada y todo lo que pueda. Pero si yo quiero ir a fondo con algo, y estoy pensando, o sea, por eso mucha gente en ese momento me dijo, no es momento para hacer ese perfil porque estaba Macri en el gobierno, y las abuelas estaban en una situación de permanente protesta frente a Macri, entonces era como darle... Condicionar un poco esa figura de Estela y demás, sí, sí, cierto. Pero nada, ahí primó tu libertad, digamos, como periodista. A propósito de eso, pregunta Ana Victoria, que valoro que estés preguntona, me alegra mucho, Ana Victoria.
Dice, ¿no sentís condicionamientos también por las líneas editoriales de los lugares donde escribís? No, nunca lo sentí, y si lo llegara a sentir, directamente no colaboraría. Me ha pasado no sé, de notas que me han propuesto para hacer X medio, y que he tenido la libertad de decir que no, digamos, ¿no? Por eso, al estar más como ser colaborador externo al medio, es una cierta libertad que tengo, digamos, que está buena, es eso, ¿no? Poder tratar de elegir o de proponer más yo de lo que me dicen ellos que tengo que hacer, digamos, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, por suerte en ese sentido, pero bueno, por suerte. Hay También que no, tenés 20 años de trayectoria, claro, no es por suerte. Digo, lo que quiero decir con esto es que los espacios se conquistan. Esto lo decía muy bien Liliana Hecker, que es una gran escritora, cuando hablaba me acuerdo, de la escritura y de, bueno, cuántas veces le habían rebotado un manuscrito, no sé. A mí continuamente me rebotan textos, sumarios, que son las ideas que uno propone a los editores. O sea, muchas veces uno habla más de los logros y de las cosas que le van bien, no tanto de los fracasos o de las cosas que le van mal. Decía un compañero ahí que el tema del error bueno, el error es fundamental en nuestro oficio y en la vida misma, ¿no? Pero digo, el error es parte fundamental y uno se tiene que reconciliar con eso. ¿Cuántas veces yo miro una nota que escribí, que por ahí apurado, porque nada, la tenía que entregar, y digo, qué horror, la hubiera escrito de otra manera? Traté de hacerlo lo más digna posible, pero muchas veces, o sea, uno tiene que reconocer, tiene que tener un sentido de autocrítica para mejorar, digamos, ¿no? Y para seguir creciendo. Muchas veces me ha pasado eso, y también me pasa muy asiduamente que hay muchas notas que yo propongo que no les interesa, que yo creo que les son re interesantes y re buenas, y qué sé yo, y que hay un vacío del Y otro no les lado. parece, claro, no es que les parece a todos lo mismo. Levanta la mano Silvana para preguntar, si te parece, Juan. Sí, claro. Sí, no, básicamente lo que te quería preguntar es, bueno, vos ya tenés una trayectoria en tu trabajo. Al principio, cuando iniciaste, ¿no tuviste en ningún momento como que agachar la cabeza y responder al medio en el cual trabajabas? O sea, ¿cómo uno puede manejar eso? Bueno, yo arranqué en la revista La Pulseada, que es una revista de acá de La Plata. O sea, mi primer texto periodístico. En realidad ya antes había hecho algo de periodismo deportivo en radios, pero bueno, nada, fue como una experiencia como previa, iniciática. Estuvo buena también igual. Pero bueno, yo creo, para mí, mi comienzo en el periodismo es cuando publiqué mi primer texto en La Pulseada. Yo no conocía a nadie en la redacción de acá, es una revista que está cumpliendo justamente 20 años ahora acá en La Plata, que se las recomiendo para que la puedan conocer. Y yo estaba ahí ya terminando la facultad, y de pronto creí que tenía buenas historias para contar, y de pronto el editor en este momento me dijo que no le interesaba lo que yo tenía para contar, que quizás por ahí propusiera a otros medios, que por ahí el perfil de lo que yo proponía no tenía que ver. Y bueno, acá hay una palabra muy importante en el periodismo, que es la tenacidad, la persistencia. Siempre y cuando uno sienta que lo que tiene para contar o para decir realmente vale la pena, ¿no? Si no, realmente uno se derrota muy fácilmente, porque en el periodismo no hay muchos espacios y lugares tan fáciles de conquistar, digamos. Entonces uno tiene que tener como un tesón a prueba de balas. Y bueno, finalmente le encontré la vuelta, que de eso se trata el periodismo mucho, de encontrarle la vuelta, de repensar los temas que tenía para proponer, y finalmente me aceptaron el primer texto, y a partir de ese primer texto, digamos, el periodismo es mucho de oportunidad. Entonces, creo yo que uno tiene que entender que cuando esa oportunidad está, la tiene que aprovechar mucho, porque después un texto lleva a otro texto y así, ¿no? Entonces, digo, cuento esto porque para mí fue muy importante ese comienzo, porque de alguna forma así ha sido mi trayectoria. No es una trayectoria lineal donde, bueno, empecé re bien, después re mal, digo,
nada, me he quedado sin laburo, me han rajado, como a mí, como a otros compañeros, es un oficio, como decía recién, muy precarizado y muy indigno, y muchas veces sí, obviamente, he tenido que agachar la cabeza y laburar, y por ahí escribir notas, en ese caso no las firmaba, simplemente porque no había otros espacios posibles para poder laburar, pero siempre traté de rebuscármelas para encontrar lo que alguna vez escuché a un periodista, Cristian Alarcón, que hoy es el director de la revista Anfibia, que él dijo alguna vez algo muy cierto, que el periodismo siempre va a necesitar buen periodismo, ¿no? Sea lo que fuera, sea lo que fuera, el periodismo siempre va a haber editores, siempre va a haber algún editor ahí dispuesto a leer tu texto, a leer, digamos, y ahí está la habilidad de uno de realmente proponer algo que sea interesante, que pueda tener algo distinto de lo que ya hay en el medio. Entonces, a mí me ha pasado de que he leído muchas cosas para poder proponer algo nuevo a un editor, suponete, y no me quedé en la queja, que eso es muy recurrente en el periodismo también, uy, no, porque yo nunca tuve la posibilidad. Bueno, acá hay un poco que agarrar el toro por las astas, y si vos querés escribir en un medio, tenés que realmente hacer una propuesta que, o sea, el editor tiene que ver que vos realmente te importa escribir y se entiende, porque vos no te conoce nadie, entonces, ¿cómo es que de alguna forma? Entonces ahí está un poco la pasión por la escritura, el ser un lector infatigable, empedernido, ¿no? Esto ni lo tengo que decir, porque me parece que, pero a veces, no sé, uno se sorprende, yo también soy docente, y a veces sorprende porque la gente que le dice que quiere escribir no es lector, no lee. Digo, ¿cómo podés escribir bien si no lees? Bueno, no solamente, pero leer en un sentido amplio, no solamente digo leer literatura o leer libros y nada más, ¿no? Sino tener un interés por la narración. Entonces, eso va de la mano un poco, ¿no? de la cosa. Si vos no sos un gran lector, no creo que lo que escribas, salvo, digo, hay mucha gente que dice, no, yo no necesito leer, pero muchas veces se ven los textos, eso, ¿no? A lo que voy es que el camino en el periodismo no es nada sencillo, no es fácil ir construyéndose como cronista, como periodista, pero a su vez es apasionante porque esos espacios que se van conquistando también tienen un sentido de recompensa que por ahí no es tanto lo económico, sino es la gratitud de contar historias. Y el oficio nuestro es ese, es el contar historias. Y en ese punto me parece que eso es apasionante, ¿no? No sé, es muy difícil de explicarlo. ¿Se siente o no se siente? ¿Se contagia o no se contagia? Hay algo de eso, de uno ahí construyéndose como narrador, que si uno no lo va experimentando y no lo va viviendo, es muy difícil de sentir, ¿viste? Es muy difícil. Entonces sí, va a haber momentos en los que vas a tener que agachar la cabeza, y va a haber momentos donde vas a decir, bueno, acá estoy yo, y finalmente he construido una trayectoria, y entonces también puedo defender los temas que escribo, puedo defenderlos desde lo que voy haciendo, ¿no? Entonces está ese trabajo. Si realmente vos querés escribir sobre música y te gusta, bueno, hacelo. O sea, empezá a leer sobre música, tener un conocimiento de lo que vas a hacer, y tratar de, no sé, digo, si vas a escribir sobre un disco, de tener un buen texto para que un editor diga, ah, bueno, realmente vale la pena escribir este texto, y siento que vos lo que estás escribiendo es interesante y a mí me aporta. O que, digo, si querés escribir sobre, no sé, digo, sobre viajes, sobre cualquier cosa, ¿no? Digo, el periodismo en ese punto, digamos, siempre hay editores dispuestos a recibir los textos. También, digo, yo no conocía a nadie, y de pronto uno va como conociéndose así a través de los textos. Entonces, la crónica en el sentido de la escritura, para mí es algo muy, muy lindo desde ese lugar, ¿no? Porque uno es como que se va conociendo con sus textos, no simplemente con caerle simpático al otro, porque uno a veces puede caer mejor o peor.
¿no? Como persona, a alguien. Pero después está el texto que no miente, digamos, ¿no? Si hay algo que no miente es el texto. Porque un texto está bien escrito, no está bien escrito, y tiene la información suficiente o no suficiente, o está bien equilibrado o no está bien equilibrado, o tiene un universo, ¿no? Que me revela cosas. Entonces, si yo voy a escribir sobre campesinos y no me tomé el tiempo de ir a ver un campesino en su lugar, a pasar un día ahí, a estar en ese lugar, a ver cómo vive esa persona, y cómo voy a escribir ese texto, que me lo voy a imaginar, voy a hablar por WhatsApp con el tipo y nada más. Y no, yo tengo que ver, tengo un texto, como decía Mónica recién, de los sentidos. Un texto tiene que oler, lo tengo que tocar, tiene que haber una dimensión táctil, tiene que haber una dimensión sensible, un universo plástico, un universo olfativo, un universo, digamos, amplio de los sentidos, en los cuales el lector tiene que meterse allí como si fuera una aventura nueva. Y como por ahí hay un montón de textos todos los días sobre los campesinos, pero vos vas a sentir que ese texto, como vos lo vas a escribir, quizá no está circulando. Y por ese texto, que tiene una extensión determinada, por ahí va a leerse en un nicho o en determinados espacios, y está bien que así suceda, no tiene por qué ser masivo, a la fuerza, ni interesar por interesar. Va a encontrar su propio universo de lectores y sus propias resignificaciones y dejarlos ser como tiene que ser, pero en todo caso está tu texto y está tu firma y ahí está el laburo que vos hiciste, ¿no? Entonces me parece que eso es para mí lo más rico, lo más enriquecedor, lo que te motiva a seguir en el oficio y a escribir y a meterte en el periodismo, ¿no? Me quedo con estos últimos conceptos e ideas que iba sumando. Me parece que está bueno para cerrar por la hora. Los vamos a despedir ahora a los compañeros, las compañeras y a vos, pero me parece, digo, un concepto que me gusta mucho para pensarlo en lo que nos queda por delante en este seminario, pero también a quien quiera sumarse a esta hermosa profesión del violento oficio de escribir, como decía Walsh. Es lo que vos decías, nuestro oficio es contar historias, y me parece que ahí hay todo un desafío. Lo fuiste describiendo muy, muy bien, esta idea de que, bueno, si leo esta historia tengo que poder ver, oler, tocar. No puedo terminar de leer eso sin haberme representado como lector, como lectora, quién era ese personaje, cómo era ese territorio, cómo era esa escena, ¿no? Esto de que no da igual un lugar que otro. Así que me parece que ahí queda abierto como un desafío que tenemos ahora por delante en cuanto nos metamos no solo a leer crónicas, sino a escribirlas. Juan, yo te quiero agradecer muchísimo, como cada vez que te sumás a este espacio, a contarnos de tu experiencia y de tus pasiones también. Te lo quiero agradecer en nombre de todos y de todas los estudiantes de este curso, pero de todos los que se sumen, ¿sí? Ahí te agradecen también en el chat. Bueno, nada, el agradecido soy yo. La verdad que para mí es muy grato siempre este espacio. Gracias, Moni, por la interacción, por darme el lugar y nada, siempre es para mí un aprendizaje también todas las intervenciones que hicieron. La verdad que les agradezco que también hayan estado ahí atentamente y espero que bueno, les haya sumado también en relación a lo que están haciendo, y siempre piensen en esto, ¿no? Digamos, que ustedes escriben sobre personas, y escriben sobre personas que le pasan cosas, que están afectadas siempre por experiencias y por cuestiones como nos pasa a nosotros. Entonces no dar nada por supuesto, no dar nada por entendido. Nuestra tarea siempre es la de preguntarnos, desentrañar, reconstruir, y siempre tratar de entender la condición humana, ¿no? No dando certezas ni seguridades, para eso hay otros oficios, sino más bien para tratar de comprender, ¿no? Ya eso es un montón. Me parece muy importante, ¿no? En un mundo donde cada vez hay, no sé, yo noto eso, muy débil escucha de los otros, que el periodismo siga tratando de ocupar ese lugar, ¿no?
luchando por contar las historias de los demás desde ese lugar, ¿no? No desde un lugar de saberlo todo, ni desde un lugar digamos, de mera observación, sino desde un lugar de comprensión, de sensibilidad, y de entender que estamos siempre hablando sobre personas y no sobre números, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Contar cómo se afectan las personas, cómo es la vida de los demás, más allá de la vida mía, la vida de uno, digamos, ¿no? Es un ejercicio absolutamente imprescindible para mí, para seguir, digamos, enamorándose de este oficio del periodismo. Así que, bueno, ojalá que les pique el bicho y que por ahí tengan ganas de dedicarse alguna vez a hacer alguna crónica y publicarla por ahí, ¿no? Después te cuento cómo salen las de las de este curso al menos. Bueno, Juan, de nuevo, muchísimas gracias. Te mando así un beso enorme, un abrazo, todo el cariño de siempre. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches a todos, a todas. Gracias, chicos, también.